Damos una cordial bienvenida a todos los presentes en esta noche para la realización de esta clase, de este compartir sobre la sabiduría de la Cábala, sobre la sabiduría del tarot, sobre el conocimiento de esa magia que nos envuelve a todos nosotros cada vez que aprendemos, cada vez que nos conectamos un poco más con ese saber por excelencia que debe desarrollarse en cada uno de nosotros hacia la búsqueda del ser, hacia la búsqueda del Padre, hacia la búsqueda de Dios, hacia el desarrollo de todas esas posibilidades que todos tenemos ahí latentes esperando ser activadas, ser despertadas, desarrolladas y que todos pues podamos sacar el mejor provecho, porque de eso se trata. Esto es un pequeño aporte que hacemos con el fin de seguir creciendo, de seguir motivándonos sobre los estudios en la sabiduría gnóstica, especialmente en el campo de la Cábala. Y pues como investigador, estudioso y misionero en este campo, pues anhelo brindarles a todos ustedes un grano de arena, una gota de agua de ese manantial de sabiduría que Dios nos da para aprender, para crecer, y esperamos pues que a todos ustedes les sirva. Ante todo, pues anhelamos que todos pidamos la asistencia, la ayuda de nuestro Gesed, de nuestro Chesed cabalístico, de nuestro real ser, porque verdaderamente Él es el maestro, el sabio, el conocedor de la sabiduría profunda de la Cábala y en todos estos misterios del tarot como jeroglíficos, arquetipos, como fuentes de conocimiento, símbolos extraordinarios, como conocimiento que está esculpido en nuestra conciencia, pero que no lo recordamos y que hay que sacarlo desde ese inconsciente y volverlo consciente para hacerlo conciencia en nosotros mismos. Y pues pedimos a nuestro Gesed, a nuestro íntimo, que nos llene de esa sabiduría, porque nuestro anhelo es realmente crecer y desarrollar ese cabalista interior, ese mago interior, ese sacerdote, sacerdotisa interior, ese sabio, ese verdadero estudioso de la obra de Dios que se refleja a través del árbol de la Kabbalah, de ese árbol de sabiduría por el cual debemos subir, ya que fue por ese árbol por donde descendimos a este mundo y hay que subir con una sabiduría, con una realización, con una maestría, con un conocimiento cada vez mucho más elevado, mucho más concreto, mucho más profundo. Y pues de eso se trata, poder estudiar, poder conectar a esa fuente. Así que, queridos hermanos, vamos a iniciar. Tengan en cuenta ustedes que la clase es sobre esos 32 senderos, esos 22 senderos, ese trabajo a través del árbol de la vida, la íntima relación que hay, pues de hecho, con los mandamientos de la ley de Dios y toda una cantidad de misterios extraordinarios que están esperando ser descifrados por cada uno de nosotros, que nos motivemos realmente a ese conocimiento profundo. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Espero pues que haya una muy buena conexión y participación por cada uno de los presentes para que este espacio de tiempo se convierta en algo bien interesante y que sirva para todos los presentes en esta noche. Ese es pues de hecho nuestro anhelo. Así que por favor, micrófono en silencio y activamos el momento de pregunta. Aquí vamos. Por favor, me confirman si están observando esta imagen sin ningún inconveniente. Sí, señora, ahí se ve bien. Fuerte y claro, Sí, ¿verdad? sí, sí Sí, se sí ve, se ve. profe. Ok, bueno. Tengan en cuenta que Perfectamente. este es el árbol de la Kabbalah. Este árbol es el árbol que nos permite entender todo ese desarrollo que viene desde la divinidad, desde el mismo absoluto, llamado Ain. Luego viene otro velo de la existencia negativa llamado Ain Sod, que es donde se desprende el rayo o esa
formas de creación, ese rayo de la emanación de la creación desde la Ein Sof. Luego tenemos el Ein Sof Aur, y estos tres círculos conformarían ese velo, esos espacios, esas regiones, esas dimensiones de donde ha emanado todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Todo cuanto existe, todo lo que nos rodea, todos los diferentes planos de conciencia y de inconsciencia, mundos, sistemas, galaxias, todo lo que hay en este macrouniverso es emanado de todas estas regiones que se conocen en Cábala como los tres velos de aquella sabiduría, esos tres velos de la existencia negativa le dicen, porque no tenemos conciencia, no tenemos pues de hecho el entendimiento para poder visualizar la realidad de lo que hay detrás de esos velos o lo que hay en esos planos de supraconciencia. Sin embargo, vamos a tratar de ir ubicando desde el rayo de la creación el entendimiento de todo lo que corresponde, pues de hecho, a estos estudios que estamos desarrollando. Tengan en cuenta, queridos hermanos, que en el árbol de la vida tenemos nosotros unas creaciones fundamentales que se necesitan estudiar. Esas ya la habíamos planteado en uno de los temas anteriores, pero es bueno recordar para poder empalmar con todo lo que vamos a desarrollar hoy. Tengan en cuenta ustedes que este árbol que están observando es la representación de la emanación desde ese Ein Sof para que dé forma a todo lo existente a través del árbol de la vida. Este árbol de la vida, compuesto por tres columnas, ¿recuerdan ustedes? Creo que fue el tema anterior que desarrollamos esta información. Las tres columnas, esas tres columnas que están, pues de hecho, siendo parte de estos mundos, de estas emanaciones, conocidos como el mundo de Asilut, el mundo de Briat, el mundo de Yesirat y el mundo de Asiat. Si ustedes se acuerdan, lo estudiamos ampliamente en uno de los temas del curso. Si no me equivoco, fue en la clase número 11, la clase número 12, y ahí ampliamos todo esto en forma lo más clara posible. Ahora, ¿qué ocurre? Esos mundos que emanan desde el Ain Sod, que emanan pues de hecho desde esas regiones de donde entendemos el mismo rayo de esa creación, el libro del Sefer Yesirat nos dice a nosotros que hay tres letras madres, que hay 7 dobles y que hay 12 elementales. Recuerden ustedes, tres relacionado con la ley del tres y se relaciona con las tres fuerzas primarias y está relacionado con estos misterios de la sabiduría de la alquimia. Luego tenemos el Santo 7, que es la ley del eterno eta para Parchinó, la ley que organiza lo que se creó con la ley del 3. Y luego viene el 12, y el 12 es, pues de hecho, la íntima relación que hay de esos mundos y en especial esos signos zodiacales en el cinturón zodiacal universal, del cual somos todos nosotros partícipes. Entonces, 12 más 7, 19, más 3, 22. Y luego se formarían 10 esferas extraordinarias para que esas 10 esferas, colocadas sabiamente en las tres columnas de sabiduría, conformen esos 32 senderos. 32 senderos fundamentales de la Cábala que debemos entenderlos no solo con el lenguaje que tiene esta sabiduría, sino en la íntima relación que hay con los mandamientos que emanan desde Keter hasta Malkut. Mandamientos universales que deben ser realmente aplicados, tratados de vivir y ser respetados por parte de nosotros si realmente queremos ascender por ese árbol de la Kabbalah y llegar a la corona. O sea, llegar realmente a la fuente, volver
a nuestro glorián, a nuestro anciano de los días, a nuestro ser en lo profundo de nuestra conciencia. Y toda esta sabiduría es necesaria para cada uno de los que estamos aquí presentes. Ahora, ¿qué ocurre? Observen ustedes que estas tres letras madres, Aleph, Shin y Mem, aire, fuego y agua, están colocadas cada una de ellas sobre una columna. Ténganlo por favor muy en cuenta. La primera columna, ubiquemos la columna central, está relacionada en la parte superior con una letra hebrea que es Aleph. Pero ahí tenemos a Keter, que es el anciano de los días, en la parte superior de esa corona, en la parte superior de esa columna. Pero hay algo interesante que la columna a mano derecha tenemos la letra Shin y es fuego, Aleph es aire, ¿sí? Acuérdense que una silba y otra chifla, una es agua, otra es fuego y otra forma un equilibrio entre las dos. ¿También no te la va a vender Ahora ella? vean ustedes, por favor, lo siguiente. Tenemos que esa columna central está dando un equilibrio. La columna de la derecha es la columna que corresponde al amor. Y como corresponde al amor, corresponde a la bondad, corresponde a la caridad. La columna izquierda tenemos la letra hebrea Mem, o sea, ahí tenemos pues de hecho la carta número 13, pero como letra tenemos Mem y está relacionada con el agua. Esta columna es la columna de la severidad o del rigor. Seguimos observando tres columnas fundamentales dentro de los pilares de la sabiduría de la Kabbalah. Esas tres columnas sostienen 10 mundos. Estos 10 mundos o 10 esferas no son más que esferas que hoy vemos en el espacio, que son parte de nuestro sistema solar, y tenemos a la Tierra, tenemos la Luna, tenemos a Mercurio, tenemos a Venus, tenemos el Sol, tenemos a Marte, tenemos a Júpiter, tenemos a Saturno, tenemos a Neptuno, o perdón, a Urano, a Neptuno, y hemos colocado el medio de Urano y Saturno a Plutón, como la esfera número 10 o la esfera, perdón, número 11, que oculta los misterios de Da'at, ¿ok? Los misterios de la sabiduría, del conocimiento. Entonces tenemos 10 esferas y tenemos 3 columnas. Ahora, en medio de las esferas o de los planetas que representan, pues de hecho, estados de conciencia, tengan en cuenta ustedes que pueden observar diferentes caminos cruzados y estos diferentes caminos que se cruzan no son más que los senderos de la iniciación que se va haciendo en el camino de cada uno de nosotros. Esos senderos que conectan una esfera con la otra, pues están relacionados con las 22 letras del alfabeto hebreo, o sea, con las 22 letras sagradas, hechas de fuego, hechas de misterio, y que son recipientes de sabiduría, y están entre esos senderos que conecta con las diferentes esferas. Entonces, si sumamos las 22 letras con las 10 esferas, nos darían esos 32 senderos de la Cábala. Esos 32 senderos de la Cábala están conectados con las 22 cartas mayores del tarot. En este caso, desde el mago hasta el regreso, hablando con el lenguaje de las cartas del tarot egipcio. Y de esa forma, entonces se va desarrollando un camino misterioso, extraordinario, para poder entender cada sendero que se conecta, pues de hecho, con una diferente céfira. Me explico. Cuando comenzamos desde Geburat, tenemos nosotros, pues de hecho, algo que se llama
el 30º o el 32 camino que conecta entre Malkut y Yesod. Esto lo vamos a hablar en otra clase porque va a ser muy amplio y muy interesante. Entonces, ese 32 caminos lo ubicamos conectando a Malkut con Yesod. ¿Ok? Tratemos de observar la imagen. Tenemos a Malkut en el mundo tridimensional, plano físico, material, el mundo de la acción, el mundo físico. Y este planeta conecta con otro planeta que se llama la Luna. En ese camino, a través del árbol de la vida, vamos a encontrar una carta que se llama el regreso. Es el que quiere volver, el que quiere conectar, el que quiere regresar, el que toma nuevamente la fuente de sabiduría para volver al Padre. Ahí vamos a encontrar una carta del tarot que es Tau. Tau es la llave. Y todo aquel que quiera regresar de nuevo tiene que encontrar la llave. Recuerden ustedes que Pedro, Patar, representado con el sexo, es quien recibe las llaves de Dios, las llaves de la divinidad. El Cristo le dice, Pedro, tú eres, o Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Y a él se le entregan las llaves, y él es el que tiene las llaves del cielo y tiene las llaves para verdaderamente ingresar atravesando el umbral hacia la verdadera realidad, hacia el verdadero misterio que se oculta en Yesod, que es el fundamento. El fundamento son los principios eternos que enseña la gnosis para que un ser humano pueda regresar y pueda vivir verdaderamente los conocimientos que tiene, los misterios que llevan al iniciado a regresar verdaderamente de nuevo, de una forma real, auténtica, sin engaños, sin fantasías, sin cuentos. Solo nos exigen vivir la enseñanza con la sabiduría que se le está entregando para que pueda regresar. Por eso la letra hebrea aparece en ese cruce de camino entre Malkud y Yesod, aparece Tao y aparece el regreso, que es la carta del tarot número 22, y Tao, que es la llave. Y de esa forma vamos entendiendo de cómo aparece Pedro en la piedra que representa el sexo con la llave, para que todo aquel que verdaderamente quiere ingresar dentro del camino pueda tomar la llave, que es la enseñanza, que es la doctrina, que es el quinto evangelio, con los misterios explicados en las obras del maestro, para que la persona pueda regresar de nuevo al origen, pueda regresar de nuevo a su Keter, pueda volver otra vez a Dios. Y ese es el camino. Entonces, ¿qué ocurre? Para poder ir desarrollando cada uno de los senderos y irles dando a ustedes esa explicación, lo tendríamos que en la próxima clase porque no nos va a alcanzar el tiempo con todo lo que tenemos para desarrollar el día de hoy. Sin embargo, espero que por favor conectemos con lo que les estoy explicando porque es fundamental dentro del estudio que estamos desarrollando de la Cábala. Ahora, ¿qué ocurre? Si ustedes miran a la parte derecha e izquierda, desde Malkut a Hod o a Nexat, se darán cuenta ustedes que hay otros senderos que van en forma como diagonal. A la izquierda encontraríamos nuevamente la letra Shin, que representa fuego, y a la derecha encontraríamos la letra hebrea Kof, que representa el sol, que representa esa energía que emana de ese astro extraordinario para conectar con nosotros y entender cuando el maestro Samael dice, en estos momentos el sol está haciendo un último ensayo en el tubo de ensayo de la divinidad. El sol desea crear hombres. Esto quiere decir mujeres reales y auténticas y verdaderos hombres en el sentido completo de la palabra. Está haciendo un último ensayo en el tubo de ensayo de la naturaleza. Quiere crear hombres. Aún en esta época donde ya estamos en un proceso tan terrible y tan degenerado en la raza humana, que por algo esta raza se tiene que exterminar,
dice el maestro, se está haciendo un último ensayo. Así como hizo el Cristo Sol el ensayo en la época del maestro Melquisedec, en la época de Abraham, donde él dice que el sol hizo un ensayo extraordinario y ese ensayo sacó una cosecha de hombres y de mujeres solares en esa época tan antigua. Luego viene el cristianismo y dice el maestro, en los primeros 8 siglos del cristianismo salió una gran cosecha de hombres solares y mujeres solares. Y en la Edad Media salió una poca cantidad, pero salió unas cuantas semillas, unas cuantas creaciones. Y en esta época el Sol está haciendo un último ensayo en crear hombres y mujeres solares. Para poder entender esto, se tendría que entender cómo la inspiración y cómo el Sol está depositando en las glándulas endocrinas del hombre y la mujer los gérmenes para el hombre, los gérmenes solares, para que con esos gérmenes el hombre se pueda autorrealizar. Por eso desde Malkut a Nexat, desde Malkut a Jod, tenemos pues de hecho el fuego y tenemos el sol, tenemos la inspiración y en el centro el regreso con Tao, que es la llave. Esto lo hablaremos, lo explicaremos más en la próxima clase para seguir ampliando toda esta información que nos permite realmente ir comprendiendo del por qué el camino de nosotros es cábala, alquimia, tarot y magia, porque el camino es eso para aquel que lo empiece a desarrollar y lo empiece a vivir en su propia vida particular. Ahora continuemos por acá. Les estaba diciendo a ustedes que son 10 esferas y 3 columnas, 4 mundos que emanan desde ese Ain Sod, que son esos aros de color azul que ustedes ven, 3 columnas, una del centro del equilibrio, una de la severidad o de la fuerza, otra de la bondad y del amor, y 10 mundos que pues de hecho están conectados con los senderos, estos senderos conectados con letras hebreas, porque son 22 senderos y vamos a conformar 32 caminos del árbol de la Kabbalah. 22 letras, 22 cartas mayores del tarot, cartas que corresponden pues de hecho al camino del iniciado. Y hay algo más ahí. Oculta algo fundamental para la vida de nosotros y quiero referirme a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios que se corresponden con el sabio estudio de la sabiduría de la Cábala. Recuerden ustedes que Moisés era un gran cabalista, fue un gran alquimista, un gran sabio. Moisés no es simplemente como nos lo muestran un legislador y que recibió las tablas de la ley y luego las partió porque dijo, esto no hay nada que hacer aquí, entonces quebremos las tablas. Todo esto es muy significativo y muy profundo, muy esotérico. Que a nosotros nos hayan enseñado de una forma es otra cosa. Pero tengan en cuenta ustedes que la sabiduría siempre oculta algo, los pasajes bíblicos ocultan algo, los apóstoles, todos estos grandes maestros, todos estos grandes sabios, siempre detrás de su sabiduría hay algo oculto. Entonces, Moisés entrega los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos los recibe allá en la zarza ardiente, en el Sinaí, en la montaña. Baja con esa sabiduría para entregársela al pueblo y cuando ve al pueblo, el pueblo está descompuesto, está desordenado, todo el mundo está cantando, bebiendo, fornicando, cometiendo terribles errores, adorando a un supuesto becerro, el intelectualismo, el materialismo, el dinero, etcétera. Entonces Moisés, viendo esta situación, dicen que quiebra las tablas y se pone muy rígido, se pone muy fuerte contra ese pueblo que estaba cometiendo esos errores. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos, tengan en cuenta ustedes, queridos hermanos, que así nos lo enseña la doctrina,
Los 10 mandamientos no son para el común de la humanidad. Los 10 mandamientos no son para el común, para el vulgo, para toda la humanidad que ustedes ven, 7.000 millones en el mundo. No. ¿Quién de esos 7.000 millones puede decir que los vive, que realmente los aplica? A ver cuántos millones de esos 7.000 los está realmente viviendo. Es más que imposible porque los 10 mandamientos son dados para los iniciados o para los que quieren ser iniciados, para los que quieren subir por el árbol de la Kabbalah, para los que quieren la sabiduría de estos mundos, de estas esferas, de estos sefirot, de estas columnas, de estos senderos, de estos o potencias, nombres sagrados de del tarot egipcio, para aquellos que realmente quieren volver al seno, que quieren volver al Keter, que quieren volver, regresar de nuevo a la fuente, es para ellos los 10 mandamientos de Dios. Los mandamientos no son para el común de las personas, así no lo hagan creer que la humanidad vive los mandamientos. Y sé que ustedes van a analizar lo siguiente. Mire, ¿ustedes creen que una persona común y corriente del mundo va o está aplicando estos mandamientos? Si nosotros que tenemos el conocimiento nos ha quedado un poco grande verdaderamente amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como si fuera nosotros mismos, nos ha quedado un poco grande. Ahora, ¿qué podríamos decir de las personas que van por la vida y que dicen que verdaderamente aman a Dios sobre todas las cosas, cuando se incumple el mandamiento número 6 que se dice no fornicaréis, cuando se incumple el mandamiento número 3 que se santifica la fiesta, pero no se santifica con la verdadera realidad que es, cuando uno roba la energía y luego la fornica, cuando tú matas la energía al Cristo en semilla, en conciencia, cuando nosotros formamos los falsos testimonios, la cizaña, la mentira, la murmuración, la crítica, los falsos testimonios, y creemos que esto es para el mundo, ¿ustedes piensan que una persona que no tenga ningún tipo de interés realmente en conocerse a sí mismo y trabajar sobre la muerte del ego, esa persona aún porque gravite, porque pertenezca a una religión, a una institución espiritualista, ¿ustedes creen que realmente está viviendo los 10 mandamientos, aunque ellos dicen que los vivan? Lo vivirán a su acomodo y de acuerdo a cómo lo interpretan y de acuerdo a cómo ven ellos las escrituras. Pero realmente el camino que nos lleve nosotros a vivir la iniciación y a subir por el árbol real de la Kabbalah, que podamos subir y que podamos ascender, que podamos desarrollar verdaderamente la sabiduría y lograr algún día la autorrealización, es para esa persona los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos no son para el común y corriente. Espero que esto no vaya a confundir a ninguno de los presentes, pero no lo es, porque es para iniciados, fue hecho para iniciados. Es el iniciado quien realmente empieza a vivir y practicar los 10 mandamientos de la ley de Dios. El común de la humanidad de pronto conecte con alguno de ellos, pero es muy fácil que vuelva otra vez a desconectarse y vuelva a infringirlos. No es fácil realmente la aplicación de estos mandamientos mientras no se meta por el camino de la revolución de la conciencia. De lo contrario, nos queda muy difícil vivirlos. Ahora, el primer mandamiento conecta a la altura de Keter. Keter, que es el anciano de los días, que es nuestro Padre, que mora en lo profundo de nuestra conciencia, que es el Padre de nuestro Padre, que es de donde emanamos a través de ese rayo de la creación. Tengamos en cuenta que Keter, a él, a esa corona, a ese Dios que era impronunciable, y que solo se pronunciaba una vez al año según las enseñanzas de Moisés,
y que solo se debía pronunciar con el nombre de Tetragrammatón, que es el nombre sagrado de Dios, las cuatro letras sagradas que lo conforman a Él, y que es verdaderamente la verdad absoluta dentro de nosotros. Desde esa altura vamos a empezar relacionando los mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros, cuando nos ponemos en reflexión, como en análisis, nos damos cuenta que uno falla, porque un verdadero hijo de Dios es aquel que lo ama sobre todas las cosas. Un verdadero hijo de Dios es aquel que ama a su prójimo, que ama la vida, que la respeta y que está dispuesto a hacer su santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. A los humanos nos encanta hacer la voluntad propia, nos gusta tomar nuestras decisiones, nos gusta ejecutar nuestro libre albedrío, pero no estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre, así en la tierra como en el cielo, porque eso merece sacrificio, esfuerzos, disciplina, constancia, amor, etcétera. Y como no queremos, no lo anhelamos, entonces es difícil poder cumplir de amarlo a Él sobre todas las cosas. No importa que por medio esté tu pareja, tus hijos, tus hermanos, tu tierra, tu finca, tus propiedades, todo lo que te rodea. Tiene que estar por delante Él. Y eso nos ha quedado bastante grande por falta de comprender ese mandamiento. Corresponde con Keter, corresponde con el anciano, corresponde con la lumbrera, con la columna del equilibrio, con la corona en lo más alto de ese árbol que está en el interior de nosotros mismos. Ahora miren ustedes que el segundo mandamiento de la ley de Dios dice que es muy parecido con el primero, pero este mandamiento tan interesante, tan importante, nos dice que nosotros no lo debemos colocar a Él, como se dice por ahí, en nuestros negocios. O sea, no podemos poner el nombre del creador, el nombre de Tetragrammatón, de Yoje, Bauge, en tus acuerdos, en tus negocios, y usarlo como escudo para que nos crean. No puedo poner el nombre de él para mentir, para engañar. Así no digas, es que el nombre de Dios, créame que yo le cumplo. Pásame el dinerito y en 20 días se lo estoy regresando el nombre de Dios, el nombre de Jehová. No, esto aquí no cabe. Así tú no lo pronuncies, pero si tú, cualquiera de los que estamos presentes aquí, nos gusta decir mentiras una tras de otra, nos gusta engañar, estamos utilizando la palabra, el verbo, para jurar su santo nombre en vano, porque el nombre de Dios es la palabra, es el verbo, es la creación que se hace a través de el verbo, a través de tu laringe. Recuerde que nuestra laringe es creadora, es un verbo y está conectado con el verbo universal. Si nosotros hacemos mal uso de la palabra, juramos el nombre santo de Él en vano. O sea que ya aquí tenemos una situación difícil, ¿no? Aquí ya estamos como flaqueando nosotros sobre los mandamientos, sobre las esferas, sobre los senderos, sobre Dios, sobre el camino, sobre la iniciación. Pasemos al tercer mandamiento. Dice santificar las fiestas, pero santificar las fiestas se relaciona con la santificación del alma. Todos lo sabemos. Santificación es celebración, es santidad, es pureza, es amor, es respeto. Santificar el alma es alegría, es dicha, es alborozo, es recogimiento. Santificar las fiestas es lo que los maestros nos dicen. Cuando tú te adentras a la meditación, a la oración, cuando haces caridad al prójimo y te sientes feliz cuando le regalas de comer a alguien, un mercado, un vestido, lo llevas para que reciba la enseñanza. Ese amor que lo haces con corazón te santifica tu interior, santifica tu alma. Y esa alma debe santificar y debe crecer en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué ocurre?
Las gentes piensan que santificar es la rumba y la fiesta, el fin de año o el cumpleaños de la hijita y todos se la gozan. Pero no es así. Es verdaderamente la fiesta del alma en cada uno de nosotros. Ahí vamos a santificar esa alma, a santificar esas fiestas que conecta con Dios. Miren ustedes lo interesante. Para poder conectar la santificación con Keter, está la sacerdotisa. Para poder conectar a Jomad con Keter, está no jurar su santo nombre en vano. Y para poder unir a Jomad con Binat y formar el triángulo logoico, las fuerzas que se entrelazan, está el emperador. Y se atraviesa la emperatriz para formar cruz dentro de los senderos. O sea que el emperador, el ermitaño, tiene que vivir este camino. O sea, él es el verdadero iniciado. Por eso les vengo diciendo que esto de los 10 mandamientos no es para el común de la humanidad. No lo es. Ahora, sigamos. Viene el cuarto mandamiento. A ver, una persona que me ayude. A ver, ¿cuál es el cuarto mandamiento? ¿Ninguno? Santa Madre. ¿Ninguno, pues? ¿No hay un religioso por ahí profundo? ¿Nada? Bueno, vamos a honrar a padre y madre. Honrar a padre y madre se relaciona, pues, de hecho, con Geset, nuestro Chesed interior íntimo. Si yo honro al padre, tengo que honrar a la madre. Nos dicen los maestros que la base de honrar a padre y madre se hace, pues, de hecho, con los padres físicos. Quienes tengan sus padres físicos deben hacer el esfuerzo de siempre respetarles y honrarles y estar pendientes de ellos. Si están lejos, para eso existen las llamadas, para eso existen las pantallas de computadora. Si están cerca, pues ir a visitarlos y llevarles sus presentes. Pero más allá de esos padres físicos, son los padres espirituales. Por eso nos dice, honra a tu padre y honra a tu madre. Para poder entender cuando un niño o un hijo da nacido, ¿sí? Cuando hay una creación, un hijo de carne y hueso, las gentes que van a la casa, que llegan ante la mujer que acabó de dar a luz, ¿qué dicen? Oye, se parece al padre, se parece a la mamá. No, tiene más parecido al papá. Bueno, tiene parecido a los dos. ¿Por qué? Porque ese hijo sacó la genética de ese padre y de esa madre, o más fuerte del padre o más fuerte de la madre, pero significa que la gente ya está brindando como un respeto y como una honra se le está dando a ese padre porque su hijo salió parecido, porque su hija salió parecida. Sí nos entendemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que honrar al padre y a la madre tratando de ser muy parecidos a ellos y siendo respetuosos con la ley de Dios, siendo muy dados a tratar de ser buenos hijos. Y el buen hijo es pues de hecho el buen hermano, y el buen hermano es el buen padre, el buen padre es el buen hijo, y nosotros pues debemos también de tratar de ser muy buenos esposos, muy buena esposa. El que quiera honrar al padre y a la madre, lo tenemos que honrar, pues de hecho nos dice el maestro Lakshmi, dice, al padre se honra con la muerte psicológica y a la madre se honra con la castidad científica. Ahí está el trabajo, para poderlos honrar y darnos un parecido a ellos, porque nosotros somos imagen y semejanza hecho de ellos. Tenemos como la genética de Dios y un parecido a Él,
pero lo hemos ido perdiendo con el pecado, con la transgresión, con el error, con el fraude, con la mentira, con el engaño, con la fornicación, con los abusos. Hemos perdido verdaderamente la genética y el parecido con Dios. Ahora solo se expresa a través de esta morfología, de esta arquitectura humana, el ego, todos los días, a cada momento, y Él siempre haciendo lo que quiere, siempre manejándonos como se le da la gana y pensamos que somos nosotros quien toma la decisión a cada instante de la vida sin mirar un poco hacia adentro, sin observarnos, sin autoobservarnos. Ahora, ¿qué ocurre? Ese padre y esa madre pide que seamos, que los honremos en la castidad y en la muerte, en la muerte psicológica. Creo que para todos está quedando claro, ¿verdad? Luego viene el quinto mandamiento y dice no matar. Simplemente la palabra o el mandamiento dice no matar, eso es todo. El mandamiento no dice es que me tocó, no, dice no matar. Y cuando dice no matar se refiere a la vida. Sabemos que hay momentos donde uno tiene que hacer sacrificios, es una verdad. Nos comemos un pedacito de carne, unas verduras, otros la sacrificó, ¿sí? Ha sido parte de esa vida para poder mantener la vida. Pero ya es muy diferente cuando el ser humano mata a su propio hermano, mata a otro humano. Este ya es realmente un pecado reconocido y ante la ley de Dios, pues esa persona recibirá su castigo. Aquel que mata la vida, que contamina la tierra, contamina el aire, las aguas, que hace mal uso del fuego, aquel que vuelve la tierra estéril y contamina las aguas con todo tipo de suciedad y venenos, lo tendrá que pagar muy caro porque está asesinando la vida. Aquel que contamina el aire con sus fábricas y desechos y daña la atmósfera, tendrá que recibir, pues de hecho, su merecimiento. Aquel que mata la semilla cristónica que tiene en sus gónadas sexuales y simplemente por placer las deja pasar desde las vesículas seminales a través de ese conducto para que llegue a esas aguas, entrelace esa semilla con esas aguas en ese lugar donde está el ensémenis, para que luego sea desplazado, para que luego salga a través de la uretra, simplemente por placer, sin verdaderamente conocer los misterios y aún conociéndolos, no querer practicarlos y vivirlos, también tendrá que responder por eso. ¿Por qué? Porque se mata la vida que está en tu propia vida por no saber manejar esa sabia energía. Así que ya tenemos el quinto mandamiento. ¿Cómo estamos nosotros ahí? ¿Cómo nos encontramos? Viéndolo realmente con un lenguaje más allá, porque el lenguaje con el cual nos lo explican los hermanos espiritualistas, evangélicos, cristianos, la forma como lo acomodan y la forma como nos lo hacen ver de que eso es tan fácil de vivirlo y de aplicarlo y que no nos compliquemos con nada porque simplemente esto ya está hecho y el Cristo ya perdonó los pecados del mundo y los nuestros. Tranquilo que ya esto vamos, pero para donde está Dios ya somos el escogido. Pues los invito a que me den su compartir y hagamos pues de hecho de esto un análisis. ¿Cómo nos encontramos sobre los mandamientos? ¿Cómo estamos nosotros realmente como verdaderos cristianos y como verdaderos estudiosos de la sabiduría? Porque de ese mandamiento número 5 tiene que desdoblarse el número 6. Y el 6 dice o nos manifiesta, no fornicaréis, no fornicar. Hoy nos dicen los hermanos cristianos, no cometer actos impuros. Entonces, cuando les ponemos el Levíticos 15 de las Sagradas Escrituras, dice todo aquel que deje salir de su cuerpo, todo aquel que derrame, que pierda la energía sexual, será impuro
y toda cama donde se acueste será impura y deberá lavar sus ropas y será impuro al atardecer. Pero hoy en día nos dice actos de impureza y lo relacionan con el periodo de la mujer y nos dicen que no tiene nada que ver con cuestiones de energías y que en el momento que el hombre y la mujer se casen, ya dejan de estar cometiendo actos de impureza y no están fornicando. Y todo nos lo han acomodado a tal manera que simplemente la humanidad siga uno cegado, siga uno realmente inconsciente y que pierda realmente la búsqueda de la verdadera sabiduría, porque todo está hecho y porque tú puedes hacerlo y tomar decisiones cuando quieras y nadie te va a juzgar. ¿Sí? Eres tú quien dirige esto y por eso viniste y tomaste decisión de nacer. Así nos dicen, pero realmente que ese tipo de información se la queden porque por algo estos mandamientos fueron tallados en la piedra, ¿no? Representando en empatar, en Pedro, en José, en el sexo, y se nos dijo 10 mandamientos. Quien viva estos mandamientos se va a autorrealizar. Quien viva estos mandamientos regresará verdaderamente a la fuente, vuelve al principio, llega a la corona, pero tiene que vivirlos. Pero no nos han explicado el misterio y no los han acomodado para que cada quien lo ponga de acuerdo a su fundamento, de acuerdo a su creencia y al estudio que le hacen a las escrituras. Tenemos pues de hecho no fornicar y aparece en Tiferet. Recuerda que en la corona, en Keter, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego tenemos en Comat, honrar a ese padre. O sea, tenemos que, es él o es él, amándolo sobre todas las cosas, siempre. Y luego tendríamos a santificar esas fiestas relacionadas con Binah. Y ese Binah, pues de hecho, está relacionado con el planeta Saturno. Luego veníamos a Geset y tenemos a ese titán de nuestro sistema solar, a ese Júpiter tonante, y luego pasamos a Geburat, y Geburat, no matar, relacionado con Marte, el planeta de la fuerza. Ahora nos encontramos en la parte central del árbol y estamos pues de hecho en Tiferet, el sol. Y el sol es no fornicar. Sexto mandamiento, sexta esfera, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y dice no fornicar, eso es todo. Pero ¿cuál es el sofisma de distracción? Estás unido en fornicación. Por favor, cásese y sigan fornicando y mediante el matrimonio ustedes ya están amparados. El Padre les da la bendición y ustedes ya quedan amparados y dejan de estar fornicando. Están viviendo en adulterio. En fin, ¿qué? ¿Vives en adulterio o vives en fornicación? No, vives en adulterio y en fornicación. Cásese y ya el problema está resuelto. O sea, se le da la bendición para que siga fornicando. Porque el mandamiento dice no fornicaréis. Fornicar es el pecado que sacó a Adán y Eva del paraíso. Del momento que Adán salió y Eva salieron del paraíso fue porque comieron del fruto prohibido, fue porque ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y no siguieron alimentándose con el árbol de la vida, que es la ciencia de la transmutación del ensémenis. Y en el momento que dejaron salir el ensemen y cometieron el acto de impureza, de fornicación, en ese momento, pues de hecho salieron del paraíso y ese mandamiento tuvo que ser restablecido, tuvo que ser manifestado, tallado en piedra para entregarlo a la humanidad en la época de Moisés. ¿Por qué? Porque la humanidad seguía en degeneración y de esa forma se dijo no fornicar, eso fue todo. Pero ¿qué sucede cuando el hombre y la mujer, cualquiera de nosotros que vamos por la vida,
que se ha venido repitiendo el acto desde que prácticamente tiene uso de razón hasta los días en los que nos encontramos, malgastando y perdiendo su energía. No sabe otro camino, no quiere aprenderlo, no quiere conocerlo. Y todos los días o las veces que puede, está perdiendo su ens semenis, la entidad del semen. El vitriolo maleable, la energía crística que la mujer también contiene, la está perdiendo. En otras palabras, se está perdiendo, se está malgastando el oro de la alquimia con la cual se transforma el ser humano. Cada vez que se pierde la energía, infringimos el sexto mandamiento. Cada vez que perdemos la energía, pues quedamos más dominados por fuerzas terribles, por sombras, por fuerzas hipnóticas, espantosas que hemos creado nosotros en nuestra propia psique. Y por eso la causa de ser nosotros más esclavos de la fornicación, del adulterio, del odio, del miedo, de la depresión, de la angustia, del terror, del rencor, de la avaricia, de todos esos elementos psicológicos que la gente, todos llevamos dentro y que nos esclaviza. Sombras que surgen del inconsciente y poseen nuestro consciente y dominan nuestra materia, nuestro sentido, nuestro centro, nuestros chakras y adormecen nuestra conciencia. Sombras que nos mantienen en estados de hipnosis todos los días, pero que aún así la humanidad nos creemos muy conscientes y muy despiertos y pensamos que no hay necesidad de trabajar contra las sombras, menos eliminarlas. Aún cuando en esta época el psicoanálisis nos habló y nos enseñó de esos monstruos y demonios que habitan en el inconsciente, y Jung dice sombras, las cuales hay que educarlas y mantenerlas ahí, no dejar que se manifiesten como siempre, hay que formarlas, etcétera, pero no enseñan la metodología que la Gnosis nos dice que se puede eliminar, que se puede destruir esas sombras en la propia psique de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que uno pierde el ensémenis, cada vez que la mujer llega al orgasmo, que el hombre llega a la fornicación, estamos perdiendo millones y millones de átomos. Recuerden que un hombre en una pérdida sexual pierde aproximadamente 300 millones de espermatozoides, o sea, 300 átomos de luz, que ya no los vuelve a recuperar nunca más. Y si toda la vida hemos perdido, pues toda la vida hemos botado el oro, los fotones, la luz, la energía que repara, que regenera y transforma el cuerpo humano y el alma de cada uno de nosotros. Así que ese mandamiento fue muy contundente y dijo, no, pero es que un poquito, que un ratico, que mañana, no, dice, no, eso es todo. Y cada quien pues que tome la decisión si lo quiere vivir o no lo quiere vivir. Así que nos digan que están angualados viviendo, que por qué no se han casado. El verdadero matrimonio es la unión de un hombre y una mujer a través del sexo. Ese es el verdadero matrimonio. El matrimonio simbólico es el que se hace en la iglesia y por algo nos colocamos una argolla en cada uno de los dedos, porque es un símbolo alquimista. Pero el verdadero matrimonio se hace a través de la unión del hombre y la mujer, a través de la fragua, a través del trabajo alquímico. Ahí está. Podríamos seguir de aquí para allá enumerando cuando hablamos del Karmasaya, y ustedes saben que el Karmasaya es cuando hay muchos matrimonios. Cuando hemos tenido vínculos sexuales con diversas mujeres o las mujeres con diversos hombres. Ahí hay vínculos astrales, pero no nos podemos quedar para explicar en este momento eso. Sexto mandamiento dice no fornicar, eso es todo, y se corresponde con Tiferet. Recuerden que Keter es la corona. Si vemos a nuestro Cristo cósmico, Él es la sabiduría. Y si nos ubicamos en Binah, es la inteligencia. Por eso ese primer triángulo logoico es fundamental dentro de los estudios que nosotros hacemos. Luego viene el segundo triángulo, que es el triángulo ético, y Chesed es el amor o la bondad.
Y luego tenemos a Jehurá, que es el rigor y la fuerza. Y luego tenemos a Tiferet, que es eso que se llama la belleza, es el alma. Y por eso en el alma dice, no forniquéis, transmutéis la energía, porque transmutando la energía se desarrolla la belleza del alma. ¿Y qué es el alma para nosotros? Virtudes, dotes, valores, poderes, facultades, leyes, atributos, muchas cosas que embellecen verdaderamente y desarrollan el alma. Y creo que estamos claros, por eso Tiferet es el sol en nosotros. Pero el sol se hace cuando se trabaja con la energía. Luego tenemos a Nexat, y Nexat dice no robar. Y no robar es que uno no debe tomar lo que no le pertenece, ¿verdad? Y uno roba a veces cuando se coge un libro y no lo entrega. Dígame si no nos ha pasado. Cuando te entregan una herramienta para que hagas un trabajo en tu casa y no la devuelves. Cuando te prestan dinero y uno no lo paga. Cuando uno le brinda la confianza y uno queda mal con esa confianza, uno roba. Cuando se toma la energía sexual y la fornicas, se la roba al Espíritu Santo para botarla, para desecharla. O sea, es una cuestión complicada. Y uno piensa que solo robar es porque no le pagas al banco. Pues aún así, si no le pagas al banco, robas. Ah, pero es que el banco tiene mucho dinero, esa gente multimillonaria. ¿Y qué tiene que ver? Te hicieron un crédito, páguelo. Ahí no importa si se lo prestó el más millonario del mundo, no. Nos toca es pagarlo o te lo cobrarán. Ah, pero es que el Coru ya viene la Tercera Guerra Mundial. ¿Esto qué es? Voy a hacer un crédito de unos 1.000 millones y esto ya se vino el mundo, esto ya se acabó. Pues saque esos 1.000 millones y espere que venga el Coru y verá que se va de una para el abismo. Porque el maestro nos dice que todo aquel que tiene deuda y no las paga, nunca podrá controlar la mente. En otras palabras, todo aquel que tenemos deuda y no las pagamos y que vivimos preste aquí, preste allá y no paga, ¿qué dice el maestro? Nunca tendrá paz en su mente. El Nexat. Todo aquel que fornica nunca logrará su sol interior. Todo aquel que mata nunca podrá tener ese rigor, esa seguridad, esa fuerza. Por lo contrario, sentirá unos, pero el rigor de Marte encima. Y todo aquel que no honremos al Padre y a la Madre, pues nunca podremos tener ese amor y esa bondad de Dios, del Padre. Y todo aquel que no santifiquemos las fiestas del alma, nunca el Binah, nuestro Espíritu Santo, nos dará verdaderamente esa sapiencia, esas verdades. Y todo aquel que no seamos capaces de amar a nuestro Padre, de respetarlo, pues tengamos en cuenta que la sabiduría nunca la vamos a poder alcanzar. Jamás la sabiduría será auténtica para nosotros. Ahora miren ustedes de cómo Nexat hay un puente a Jod y Jod dice no levantar falsos testimonios ni mentir. Qué cosa tan increíble esto, porque en la vida sí que hemos realizado, personalmente uno cometió esos errores de levantar un falso testimonio sobre alguien, una calumnia, mentiras, difamaciones, toda esa murmuración, toda esa crítica, esa intriga que uno ha metido a los demás. Esos falsos testimonios, esas mentiras terribles con las cuales incluso ha puesto por el piso el criterio ajeno de una persona. Ese es el mandamiento número 8.
perdón, el número 8. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que hemos emproblemado nuestra vida, porque un ser humano que viva toda hora generando intrigas para acabar una empresa, para hacer echar a alguien, para por debajear a una persona, para generar problemas en un hogar, en una familia, está pero en el octavo hoyo del abismo con ese tipo de cizañas, críticas y murmuraciones. Eso es odio, puro, puro odio. Y es Job. Entonces, si en Nexat nosotros robamos, nunca controlaremos la mente. En Job nunca podremos nosotros salir consciente en cuerpo astral. Porque una persona que vive metida en la vida ajena y que vive criticando a los demás, señalando a los demás y viendo lo feo de los demás y metiéndose en hogares ajenos y criticando y diciendo que por qué no esto y por qué no otro y por qué no lo aplican como yo quiero, nunca tendremos realmente conciencia en el mundo de los sueños. Así que levantar falsos testimonios y mentir, la historia está empapada de eso. Al Cristo levantaron falsos testimonios y mentiras, calumnias y cizaña y murmuración, la misma gente que él sanaba y que le ayudaba para llevarlo a la crucifixión. A los grandes maestros les han dado cicutas, les dieron veneno, los persiguieron, los exiliaron a punta de mentiras, de engaños, como hace la política en la actualidad. Es igual, así acaban a la gente a punta de críticas y riegan un chisme y le hacen creer esa verdad a todo el mundo y todo el mundo se cree eso que dicen y así mismo lo riegan, así mismo lo comparten para seguir generando el odio. Luego vamos al mandamiento número 9 y el mandamiento en Yesod dice no desear la mujer del prójimo. Otro problema, el desear uno la mujer del prójimo o ella desear el marido de la prójima es pues de hecho un problema complicadísimo y es el noveno mandamiento y se relaciona pues de hecho con muchos aspectos que tienen que ver con la fornicación y pues de hecho con el adulterio. Y este tipo de mandamiento trae problemas complicadísimos porque cuando se la pasa uno de deseo en deseo aquí y allá, pues se la pasa fornicando. Todo lo que tenga que ver con fornicación sí o sí va a generar adulterios. Y no solo desde el punto de vista del adulterio físico, sino también hay adulterios que se cometen en la sabiduría, adulterios en el conocimiento, adulterios cuando se coge una información y la modificas para que otros crean o vean lo contrario, como pasa en la política en la actualidad. Así que tengamos mucho cuidado con eso, porque corresponde a la luna, yesod del fundamento, el sexo. Y ahí es donde está pues realmente uno de los más grandes pecados de los 10, que es el adulterio. Y el adulterio se nos presenta en pensamientos, en palabras y en hechos. Cuando ya llegamos al hecho ya es lo más duro, lo más terrible. Sin embargo, quien entiende el camino, pues debe saber que debe salir y continuar si llegó a cometer el error. Es lo más real, ¿no? No se puede quedar ahí. El problema es el que se quede ahí, no vuelva a recapacitar, no trabaje, no se transforme, no luche contra esos demonios y esté dispuesto a pagar sus pecados con regeneración y buenas obras. Este es el número 9 en Yesod, el fundamento. Ahora tenemos a Malkut que corresponde con el discernimiento, con el mundo material, aquí en el mundo de la acción, y dice no codiciar los bienes ajenos. Por algo nos lo colocaron en el plano físico, porque es que es tan interesante uno identificarse
Cuando esta persona consigue un carro, compró una casa, bien vestido, bien bañado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y yo por qué no? ¿Y por qué él sí? ¿Por qué juntos fuimos al mismo colegio y a la misma universidad? Pero mire cómo va. No, no, no. Y yo me quedé, y yo sí estoy pero llevado, y mire, y yo quiero tener lo que este tiene, ¿y cómo hago? Y esto desarrolla otros tipos de yoes, otro tipo de agregados, como es pues no solo la codicia, sino el robo. Y ahí es donde uno se convierte en un ladrón, porque tiene codicia. Y la envidia aflora a, a flor de piel, dicen por ahí, se manifiesta a flor de piel, porque la envidia lleva al robo, la envidia nos hace, manifiesta la codicia. Y uno cuando codicia, pues es mucha pobreza que tiene adentro. Cuando uno le roba a otro, es mucha miseria que uno tiene adentro. Y lo decimos porque algún día de la vida hemos robado. Algún día de la vida le quitamos algo a alguien. Nos quedamos con un dinero, le quitamos una prenda a otro, le quitamos unos zapatos a otro, le quitamos, quisimos quitarle la propiedad a otro, o tal vez se la quitamos, lo dejamos en la calle. ¿Sí? Nos tomamos lo que no nos pertenecía. Y esto realmente es sino miseria y pobreza que uno tiene en el interior. Y aquí puede estar muy rodeado de lujos, pero es miseria y pobreza que uno tiene. O sea, puede andar muy bien bañado, muy bien vestido y con muchas propiedades, pero su alma es un alma harapienta, muy pobre. Y creo que en esto está claro para todos. Por eso la pobreza que uno carga es terrible. Y mientras no salga de esa pobreza uno en búsqueda de ganarse realmente esos valores, de hacer esos valores para salir de esa inmundicia, de esa pobreza espiritual, pues más que imposible poder llegar a lograrlo. Para poder salir de la pobreza espiritual hay que hacer muy buenas obras en la vida. Es la única manera. De esta forma tenemos 10 mandamientos y cada mandamiento sube desde Malkut, el mundo físico, hasta Keter. Por una columna, ustedes verán, columna derecha, tenemos aquella expresión de la bondad del amor y tenemos anexada en la mente al Padre, pues a nuestro íntimo, a nuestro Gesed, que es esa columna. Tenemos a Chomac, la sabiduría, el amor, la bondad en el plano mental. Y en la columna de la izquierda tenemos a la inteligencia, en Gebural, que es el rigor y la fuerza, y en Jod, que es nuestro cuerpo astral. Y en la columna central tenemos a nuestro Keter, a nuestro anciano, pues de hecho conectando con nuestro sol, con nuestra alma y con el fundamento que es de donde se hace el alma. El alma se hace y se va formando en Yesod, el fundamento que es el sexo. De esta forma, tenemos tres columnas, pero hay algo misterioso acá. Hay otro mundo y hay otra palabra que ustedes están observando ahí que dice da, y está en medio del primer triángulo logoico y está en medio del segundo triángulo, del segundo triángulo ético, pero que esta palabra conecta, pues de hecho, con la sabiduría de Jomad y la inteligencia de Binat, y hace un puente para que podamos conectar con Keter. Pero Daat dice conocimiento, sabiduría, gnosis. Daat es el misterio de aquel que conoce y practica las tres letras madres: respiración, mantralización, trabajo con el agua, trabajo con el fuego. Aquel que sublima la energía y la transmuta
a la corona. Es aquel que ha conectado con la sabiduría de Da'at, el conocimiento oculto. Y ese conocimiento oculto, que esto tenemos que pues analizarlo bien, tiene oculta la sabiduría que da no solo la serpiente enroscada en el árbol, que por aquí se las tengo, para que hagamos un poco la relación. La serpiente enroscada en el árbol, que es parte con ese rayo de creación, sino la serpiente que conecta con los misterios de Da'at y que conecta con los misterios de Lucifer. Porque donde está la serpiente, están también los misterios del Cristo Lucifer. Por eso Él es escalera para subir o Él es escalera para bajar. Esto depende de cada ser humano. Y ahí está la serpiente que está enroscada en el árbol, conectando todas las fuentes y todos los mundos y todos los estados de conciencia hasta la corona. Y viene desde el mundo de la acción, desde el mundo Tierra, desde el planeta Tierra, o sea, desde nuestra tierra filosofal, para ascendernos hasta nuestro Keter interior. Pero ahí en Da'at, todo aquel que trabaje con los misterios de el agua, del fuego y del aire, en la tierra filosofal, pues tendrá que verse uno sí o sí con un señor que está allá en esa nebulosa, en esa oscuridad, esperando ser realmente atendido, y es el Cristo Lucifer de cada ser humano. Los trabajos con la divina serpiente y la serpiente emplumada. Estos son realmente misterios dentro de la Cábala que no los vamos a encontrar ahí tirados por el internet si no se estudia la gnosis. De esta forma, hemos hecho una división entonces para tratar de tener un entendimiento. Los 10 mandamientos en el árbol de la vida son los 10 mandamientos que vive el iniciado. O sea que los 10 mandamientos son hechos para los iniciados o para el que se quiere meter en el camino de la iniciación. Tiene que estar dispuesto a tratar de aplicar los mandamientos. Un poco complejo, ¿no? Porque a veces se le sale a uno la mentira, a veces se le sale a uno el engaño. A veces uno fornica con la palabra, a veces toma lo que no le pertenece, a veces, pues, hace robos insignificantes, pero está robando. A veces uno jura el nombre del Padre a través de las mentiritas piadosas. No hay una santificación real de las fiestas del alma. Fornicamos en pensamiento o palabra o a veces en hechos, etcétera. O sea, es una situación un poco compleja, pero que, vuelvo y les digo, cada vez que nos esforcemos y luchemos y continuemos y echemos para adelante, pues iremos dando respeto y iremos viviendo los mandamientos. Ahora concluyo para dar el uso de palabra a ustedes. ¿Cómo podemos entender cuando hay una cofradia o hay una asamblea en donde todos los que gravitan a través de esa asamblea se dicen entre ellos crecidos y multiplicados? Porque así según lo establece las escrituras, en donde hay cual castidad, ahí desde la cabeza hasta el último, viven y practican la fornicación, pero dicen que practican el respeto de los mandamientos y los viven. Entonces, donde hay masa y que todos practiquen esos mismos principios, pues simplemente es una asamblea negra, se convierte en una asamblea tenebrosa. Y donde haya una asamblea, donde hay hermanos consagrados y están luchando, que nos esforcemos por la práctica de estos misterios, especialmente sobre la castidad, para poder honrar al Padre y amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, esa asamblea, esa cofradía se convierte en una cofradía y una asamblea blanca.
¿Ok? ¿Queda claro hasta ahí? Tienen en este momento el uso de la palabra. Hola, santísima, se fue la gente. Sí, Pues hermano, nada, aquí maestro. analizando la costa, aquí Bueno, analizando cuénteme qué toda la información. analizaron. Que el árbol de la vida lo están dividiendo en cuatro secciones, ¿no? En cuatro niveles. ¿Sí? Y cada de esos niveles tiene su esencia Sí, que baja de Keter, que es el inicio, la chispa, hasta la parte física, que es el último, que sería Malkut, ¿no? sí, Y entonces el trabajo de nosotros los gnósticos sería, entonces, estamos en la parte de abajo con Malkut, y entonces a través de seguir los 10 mandamientos, entonces vamos a ir ascendiendo, ¿sí? Ese sería como la conclusión. sí, claro. El camino de los 10 mandamientos es el camino de la iniciación. En este caso sería el ascender por el árbol de la Kabbalah. Subir por estos diferentes senderos hasta algún día volver al seno a nuestro Padre que mora en secreto, con esa maestría, con esa iniciación, con esa realización espiritual que Él nos permite ir haciendo a la medida que vamos avanzando. Pero vuelvo y les digo, este camino se va haciendo al andar y lo va haciendo quien va viviendo los mandamientos, porque es hecho para los que verdaderamente estén dispuestos a subir por acá. Donde ustedes lleguen a estudiar y que no les den este tipo de información así, que lo oculten, que no lo enseñen, que nos digan otras cosas, pues tengan en cuenta que no es cábala blanca, no es cábala blanca, ¿ok? Porque la cábala blanca se fundamenta en la castidad científica, donde hablen de cábala y lo más bonito a Dios, lo más trascendental, pero que no enseñen la castidad, la muerte psicológica, estamos en el lugar equivocado. Recuérdenlo siempre. ¿Quién más iba a tomar la palabra? Yo, maestro, la verdad es que quedo asombrada cómo se va desenvolviendo todo este embrollo acerca del árbol de la vida, ¿no? Sí, Desde abajo hasta arriba y cómo encajan ahí los 10 mandamientos, ¿no? Entonces yo pienso que el camino horizontal, donde todas las otras religiones hermanas nos hablan, pues es muy sencillo como ellos lo llevan, ¿no? Pero si uno analiza, gracias maestro por llevarnos de la mano, analizando todo este árbol de la vida, pues encaja pues nos queda un poquito más claro, ¿no? sí, claro. Y que es una enorme responsabilidad la que estamos emprendiendo y gracias por ayudarnos a discernir todas estas telarañas y ponernos en la cábala todavía en más orden. Yo sé que esto que está haciendo usted, maestro, es un trabajo eh, enorme, ¿no? Falta a cada uno de nosotros leerlos, ¿no? Y repasarlos a cada momento, porque en una sola clase, pues para empezar uno se queda así en shock, ¿no? Al menos Claro, yo hablo en lo personal. Entonces yo digo, he estado revisando las clases anteriores y en una dice usted que si no hay luz no se avanza en este conocimiento. Y pienso que eso es definitivamente verdad. ¿Y cuál es la luz? Pues empezar a avanzar, ¿no? sí, Empezar a hacer nosotros y cada uno de nosotros nuestro trabajo, ¿no? Y empezar por llevar a cabo estos 10 mandamientos, porque yo pues nazco en la iglesia católica y pues nos la ponen muy sencilla.
y ya viendo todo esto, no es sencillo. Es un trabajo que lo tenemos que empezar sí o sí de ya. Sí, claro, Y en una parte dicen, nosotros, ¿no? En clases anteriores de usted mismo también me deja impregnada una parte, no recuerdo exactamente las palabras que usó, pero donde nos dice que si nosotros estamos en este camino, como que esa energía nos va conectando y por eso estamos aquí, ¿no? Reunidos, claro. tomados de su mano, por supuesto. Y pues nada, espero que se haya entendido mi mensaje. Quisiera decir tantas No, no, cosas, no, total, pero, muy bien. la verdad es que, pues sí, hay cositas que me quedan así medio raras de las clases anteriores. No sé si se valga preguntar una sola cosa. Claro, no, de eso se trata. Sí, habla en una parte de Lilith y Nahemá. Explica cómo se empieza la creación del árbol de la cábala. Eso me queda claro, pero habla en una parte de Lilith y Nahemá. La parte de Lilith me queda clara, la de Nahemá no. ¿Es otra persona, profesor? Y pues, Lo que pasa, está buena la pregunta tuya porque Lili Najemá aparece, pues de hecho, en el árbol de la Kabbalah sí, y podríamos ubicar, pues de hecho, a ese Lilith y a ese Najemá en la zona central de este árbol donde está el sol, porque tengamos en cuenta que como Lili y Najemá son dos entidades del árbol involutivo, o en este caso, de las regiones de los clifos, del tritocosmos, del árbol invertido de la cábala, donde viven pues los ángeles caídos, esas entidades que son terribles que uno hasta no debería uno caer ni expresarlas, pero como existen y son reales y viven en esas regiones, entonces, ¿qué ocurre? En la actualidad, aunque ellas trabajan en este sector en la humanidad que es donde está el sol y que se relaciona pues de hecho con la fornicación, el sexto mandamiento, tienen un gran poder de manifestación en el mundo de Malkut. Podríamos decir que están 100%, podríamos decirlo, expresadas físicamente. ¿Y cómo lo entendemos? Que tienen un gran poder sobre la humanidad porque todo lo que vemos en la actualidad en la humanidad es adulterio, es fornicación, es abuso sexual, es lesbianismo, homosexualismo, degeneración, perversión sexual en todas las formas, en todos los niveles. Ahí encontramos en estos momentos cómo ya se metió dentro de las iglesias y desde que se metió en las iglesias, la profecía se han cumplido, que en el momento que ya se acepten en las iglesias los matrimonios de infrasexualidad, hombre con hombre, mujer con mujer, ya estamos en los tiempos del fin. Desde el momento que esto ya tomara forma, de que se aceptara públicamente todo lo que tenga que ver con el aborto, como lo vemos en la actualidad, ya estamos en los tiempos del fin. Por eso Lilith es la madre de los abortos, fornicaciones, todo lo que cubre en la actualidad la parte del inconsciente colectivo y parte de una humanidad que apoya y que cada vez brinda más beneficios a todo lo que tiene que ver con el odio al sexo y los matrimonios entre hombres y mujeres y el aborto. Y todo lo que viene con Najemá, otra entidad terrible del abismo, es pues de hecho la fornicación, el adulterio, los abusos sexuales, pornografías, todo lo que vemos en degeneración, infrasexualidades en la humanidad, que nos lo ofrecen a diestra y siniestra y que lo venden por todas partes, es la expresión directa de la esfera de Najemá. En el planeta, en Malkut. Por eso es en el humano, en nosotros. Eso lo estamos viendo en la actualidad, es en nosotros. Esta es una situación muy compleja y sin eso, pues podemos seguir hablando de otras entidades
que corresponden a ese árbol invertido, que tienen un gran poder tanto en el dinero, tanto en los vicios, en el alcohol, en la política, etcétera, etcétera. Pero la pregunta tuya es sobre estas dos personajes que tienen existencia real y de lo contrario, pues vayan, miren ustedes el libro de tratado de Teurgia, el maestro Samael, para que se den cuenta ustedes cuando invocan y llaman a Lilith. Leamos al maestro cuando nos habla del gran Jámblico, Teurgo mago, cuando materializó en la época romana a Lilith y a su contraparte, que pues de hecho es Anael, el ángel de la belleza y del amor. Y lo mismo lo hace el maestro Samael y lo enseña de cómo esas dos entidades, una sagrada y otra no sagrada, pues él hace contacto con ellas a través de las invocaciones que se manejan en la alta teurgia, en la magia. Así que nosotros los humanos, lastimosamente, estamos sí o sí muy conectados con esos abismos, mientras no paremos la fornicación y los abusos sexuales, mientras no paremos todo lo que tenga que ver con matar la vida, con todo lo que tenga que ver con el abuso y la degeneración y la perversión sexual. Será más que imposible salirse uno de esas esferas infradimensionales involutivas que están acobijando a la humanidad en la actualidad. ¿Mm? Y eso está en la psique de nosotros, está en el inconsciente colectivo y nos lo muestran por la televisión todos los días. Así que es eso, ¿sí? Es eso. Son dos fuerzas, pero son entidades que viven en las regiones del árbol invertido, pero que tienen demasiado poder en este mundo, que por algo el maestro dice, esto se convierte como en el décimo, en el décimo, en la décima región infernal, en la, en la, en la, en la décima infradimensión del Dante, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo aquí en el mundo físico. No hay que descender al mundo, a la primera infradimensión, a la segunda, tercera, cuarta. No, eso lo estamos viendo es aquí en la misma humanidad. Aquí están esas fuerzas con demasiado poder dominando y controlándonos a los humanos. Por eso el que se le escape o el que nos podamos salir es un gran regalo, es un gran premio, es un gran logro para la venerable Logia Blanca y para el ser. Porque el poder tan terrible e hipnótico que hay en la actualidad no nos quiere dejar despertar, no nos quiere dejar ver más allá. Y si ustedes miran, la mayor parte de escuelas dicen que estamos en una era de ya despertar y la humanidad está despertando. Sí, pero eso es otro tipo de despertar muy diferente. Es otro tipo de forma de ver la realidad, porque el verdadero despertar del cual estamos hablando es el que se tiene que desligar de todo esto que nos ofrece estas esferas, que nos ofrece pues todo este proceso involutivo que hay tan terrible en la humanidad. ¿Queda claro para ti? Muy claro, profesor, le agradezco mucho. De Listo. hecho, me viene a la mente esto que dice nuestro gran Javier Jesús el Cristo. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, no, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. Uno es mío. Y sí, definitivamente. Muy agradecida, profesor, que Diosito Listo. me le dé más sabiduría. Mucho Gracias por gusto. compartir, es una belleza. Gracias, gracias a Gracias. ti por estar y por preguntar, ¿no? Porque esto nos permite dar más aclaraciones. Y pues por aquí, recuerden ustedes, cuatro mundos o emanaciones desde la región de esos velos de la manifestación negativa de la sabiduría, desde Ain Sod, Ain Sod Aur. Pero nosotros, todo esto se emana desde la Ain Sod y desde esos velos de la existencia negativa forman estos cuatro mundos. Tenemos 10 esferas, 22 caminos
Tenemos 22 letras, 22 cartas mayores del tarot o potencias sabias del tarot. Y tenemos letras de fuego, letras de agua, letras de aire, conexión con la tierra, 4 elementos y conexión, pues de hecho, con lo macro a lo micro, porque nosotros somos un reflejo de lo macro como algo micro, somos como ese espejo que se refleja lo macro en lo pequeño, y luego desde estas regiones de Malkut, pues toma forma el árbol invertido, que eso se tendrá que hablar después. Bueno, quedamos hasta ahí claro, porque la próxima conferencia tendremos que conectar con lo que hicimos o explicamos al principio. Recuerden ustedes, lo que explicamos al principio, los que estuvieron desde el principio, hay que conectar esta información subiendo, porque ahí están los caminos y están pues de hecho los senderos y están las cartas y están las letras, y esto pues lo hablaremos un poco en la próxima clase con la participación de los que nos puedan acompañar. Vamos a salirnos por acá para concluir en lo siguiente. Yo tengo aquí listico el Sagrado Tarot, y ya con el tiempo que nos queda, porque nos queda poquito tiempo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tengan en cuenta que en el estudio del tarot se dividen las cartas, 22 mayores, 56 menores. Las 56 menores es tierra, agua, fuego y aire, 4 elementos. Las 22 mayores tenemos la voz del Padre y es el camino secreto, que va a la par con las 56 cartas menores. Y tenemos pues de hecho la voz del Padre en las 22 mayores y la voz de la Madre en los 56 menores. 56, 5 más 6 igual a 11, que es la persuasión, que es el león domado, la fuerza. O sea, que es la ley que debe ser domada por la Divina Madre Kundalini, para que no nos trague y poder seguir avanzando. Es una letra hebrea que es Kaf, y esa letra está relacionada con un embarazo. Está relacionada, pues de hecho, con un vientre, para que a través de ese nacimiento y esas creaciones del hombre y la mujer, pues la ley no nos devore. Pero ese 11, 1 más 1 igual a 2. Entonces tendríamos al Cristo cósmico Chomac. Ahí dice ciencia oculta favorable. ¿Ok? Esa ciencia oculta es el estudio de la filosofía oculta, el hermetismo, de la magia, de la alquimia, de la astrología, de la cábala, del tarot que estamos estudiando. Y luego tenemos 22 cartas mayores. Esas 22 cartas culmina con el regreso. Para nosotros en el tarot egipcio, para otras cartas es el mundo, pero para nosotros es el regreso. Entonces 2 más 2 igual a 4. El 4 es el emperador, es el sabio, es el maestro, es nuestro Geset, es nuestro íntimo, en otra palabra, nuestro verdadero cabalista. Entonces la mano va en el trabajo con la sabiduría del Padre, con la sabiduría del Cristo y con el trabajo que hace 1 más 1 igual a 2 entre el hombre y la mujer a través de la sabiduría oculta en la magia alquímica. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo separo aquí las 22 cartas mayores de las menores. Y voy a pedir, pues de hecho, como tiene que ser cuando se hace una consulta, se divide en mayores y menores. Y se evoca la presencia, se llama al Padre, que tenga la bondad de interceder ante el Espíritu Santo. Ese es el procedimiento. Pedimos al Padre la bondad y la misericordia de asistirnos, de ayudarnos con su infinito amor, su infinita bondad, que nos ayude, que nos ilumine y que tenga la gracia de interceder por nosotros
ante el Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de dioses, hacedor de la vida. En el lugar donde ustedes van a hacer este procedimiento, si en lo posible tienen su altar, tienen un fuego encendido, que pueden ser 3 velas, que puede haber un vasito con agua, que puede haber un pentagrama, que puede haber un crucifijo, que pueden tener un lugar adecuado en su habitación, pues sería maravilloso que lo hagan, que lo tengan, para que puedan ejercer una consulta para pedirle a Dios, para pedirle a la divinidad esa asistencia. Hay unas formas de manejo en el tarot que es una muy sencilla para cuando no tenemos mucho desarrollo, y yo se las compartí a ustedes y les pido el favor que vayan al video. ¿Se acuerdan? Que les compartí un video del canal de YouTube de Tarot y Cábala, y ahí mostré poniendo unas cartas en la imagen que también les expliqué a ustedes de esa pintura antigua de un gran cabalista de la Edad Media, Henry Cunran, y ahí hice una explicación y les indiqué a todos ustedes que hay unas cartas positivas y hay unas cartas que dicen que no, y hay unas cartas que merecen estudio. Entonces, usted tiene que ir al video para que puedan fusionar esta información que le estoy explicando. Hay una forma de consultar, y es que tú puedes sacar solo una carta o sacará 2 cartas menores y una carta mayor. Esto lo explicaré pues en otra cápsula para que más o menos nos vayamos empapando y viendo más posibilidades de lo que hay en este campo. Tú puedes decir, ¿me conviene este viaje? Estoy pensativo, no sé. ¿Me conviene? ¿Ok? Te salió la carta 1, la 4, la 3, te salió la carta 6, te salió la carta 10, te salió, etcétera. Te dice sí. Ok, sacaste solo una y ya tiene una respuesta. Te dijo, no te conviene esa persona. No te conviene. No hagas el negocio con ese individuo. Entonces te puede salir la 15, la 16, la 18. ¿Ok? Pueden salir cartas que dicen no, no, no. Haga caso. No te metas. Y hay otras que son de estudio, ¿sí? Como la 9, como la carta número 11, la carta número 20, la carta 17, etcétera. Y te van a decir un estudio, un análisis. Y ese estudio lo comparamos con cartas menores, que es la voz de la madre. Es un procedimiento. Pero tú puedes sacar solo una y toma la decisión de acuerdo a la carta. O sacas la carta mayor y pones una menor y una menor a cada lado. Entonces la carta menor y la carta menor dan una cifra y se suma con la cifra que está dando la carta mayor. De estas 3 cartas sale una nueva carta mayor, y esa es la que te da el veredicto, la que te dice sí o no. Entonces supongamos que tú sacas la carta número 9, el ermitaño, y pones una carta menor aquí, que es por decir la 23, que sería el labrador. Sí, perdón, sí, el 23 es labrador. Y sacas una carta, otra carta menor que podría ser la 30, el intercambio, o la 33, la alianza, pongamos la 33 que es la alianza. Entonces colocas 33 y la 23. Entonces, si yo voy a sumar con el 9, me doy cuenta que aquí tengo el 9, que es una cifra ya estándar, pero tengo aquí la 23 y tengo aquí la 33. Entonces, 23 es 5, 33 es 6. Y cuando fusiono el 5 con el 6 me da 11. Y fusiono ese 11 con el 9 me da 20. Ya ahí tengo una respuesta dentro de las cartas que dicen sí y las que dicen no y las que dice estudio. Ya ahí está la respuesta porque está dentro de las 22 cartas mayores, la respuesta que tú estás buscando. Y si la respuesta, el 20 dice que sí,
toma la decisión y vete con toda, muy positivo y muy echado para adelante. Pero si te sigue diciendo estudio, cálmese, espérese y luego tome la decisión en otro momento. Si te dice no, rotundo, la carta dice no, entonces deténgase y diga, no, vamos a concretar negocio, no puedo ir, por ahora no me comprometo. ¿Por qué? Porque te están dando ya una palabra no o un sí. Si te dijo sí, ya, dale. Así que ese video necesito que por favor lo tengan en cuenta y esto es un manejo, ¿no? Sacas una mayor, ya hay una palabra. Especialmente para los que apenas estamos comenzando, sacas una carta mayor y ya ahí tienes una respuesta, sí o no, o de estudio. Si te sale de estudio, saca dos menores y lo analizas. O vas de lleno, una mayor y pone dos menores al lado. Y de ahí unes las cifras y luego sacas un resultado. Pero ten en cuenta que esto es lo simple, ¿por qué? Porque ya cuando hablamos de tarotista, él tiene que analizar el panorama no solo por las cifras cabalísticas, sino por las imágenes y los símbolos. Pero esto ya se hace cuando vamos avanzando en el estudio de la cábala, como en el desarrollo de ser tarotistas. ¿Ok? Mientras tanto, por ahorita vamos haciendo estos procedimientos y son buenos, porque yo los he hecho muchas veces en mi vida con muy buenos resultados, grandes resultados. Me ha ayudado demasiado. Así que ahí se los dejo para ustedes como inquietud que lo estaban pidiendo, que me estaban diciendo que una explicación, pues ahí se las comparto. Por otro lado, tengamos en cuenta lo siguiente, que en el estudio de las cartas es bueno que nos familiaricemos. Ya más adelantico comenzamos a estudiar carta por carta, pero es bueno que se vaya uno familiarizando que hay 22 cartas mayores, 22 letras hebreas. Yo les decía a ustedes, aprendernos de memoria las 22 letras hebreas y el nombre de las 22 cartas mayores. Esto es fundamental, ¿sí? Saberlo, al menos ese conocimiento y tener en mente qué figura aparece en la carta número 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, en la 8, en la 9, en la 10, hasta la 22. Para uno irse familiarizando y la conciencia y el inconsciente va grabando. Y de ahí para allá, cuando hablamos del labrador, de la tejedora, del argonauta, del prodigio, de lo inesperado, de la incertidumbre, de la domesticidad, del intercambio, de los impedimentos, de la magnificencia, de la alianza, de la innovación, del desconsuelo, de la iniciación, que son las cartas menores que van subiendo desde la 22 hasta la 78, que es el Renacimiento, la última carta. Entonces, ¿qué sucede? Estas se entrelazan con elementos y tienen una información muy profunda y muy sabia cada una de las cartas. Por eso el lenguaje de esas cartas, cuando se unen con la mayor, forman una arquitectura, forman, pues de hecho, un lenguaje, forman una expresión, hay un movimiento, hay un conocimiento, hay una sabiduría que al ser estudiada, y más si hay el corazón de nosotros, intuición, entonces podemos detectar un algo que dice esas cartas sobre la persona y sobre la pregunta de la persona y sobre lo que pues es bueno para la persona o no, o sobre lo que es la vida de la persona desde el aspecto inconsciente al consciente y desde lo que la persona quiere hacer. Pero esto se hace a medida que pues tenemos que ir avanzando. Ese es el trabajo que nos corresponde para convertirnos en tarotistas reales, ¿sí? Porque, vuelvo y les digo, si uno quisiera hacer de esto un negocio, plata conseguiría y estaría haciendo de todo por ahí. Pero no es nuestro trabajo, no es nuestro lenguaje, menos nuestra misión. Pero hay gente que se dedica a eso. Pero esto realmente dentro de lo que es verdaderamente el camino, tiene un lenguaje y tiene una sabiduría muy, muy, muy profunda. Y por algo el maestro Samael dice que debemos estudiar verdaderamente en profundidad el tarot y la cábala.
pero que para poder estudiar esto tiene que ir a la par con la alquimia. Tienes que ser alquimista para incursionar verdaderamente y profundizar en estos estudios. Porque el cabalista que no sea alquimista es negro. Y si uno quiere verdaderamente ser un cabalista tarotista real, tiene que estar practicando la alquimia y la sabiduría que la gnosis enseña para ser blanco. Pues lo contrario, te vas por otro camino. Tarde que temprano esa persona lo engancha otro tipo de conocimientos, otro tipo de cuestiones y se lo lleva. Y esto realmente podríamos hablar mucho de eso. Se lo lleva porque se lo lleva. No aguanta mientras no esté uno cimentándose sobre la castidad. La persona tarde que temprano termina en otro lado. Se lo lleva. No puede mantenerse en esta línea si no practica esos pilares. Bien. Ay, santísimo, se me fue ya el tiempo. Vamos, por aquí había una compañera que tenía una inquietud. No sé si don José de la esposa. eh, ¿Está por ahí? Sí, señor, sí, aquí está. Ok, don José, ¿cuál era la inquietud que tenía su esposa? ¿Está por ahí? Sí, maestro, es que como la vez pasada yo quería que su merced me echara las cartas, porque tenía la duda, me echara, no, me la leyera, Una consulta. una consulta, sí, señor. Ok, vamos a hacer algo, mejor dicho, exclusivo que queda aquí entre nosotros. ¿Ok? Ah, sí, señor. Y con el fin de que ustedes se den cuenta que se puede manejar esto y que lo hagamos con ese nivel del cual hablamos hace un momento. ¿Cuál Sí. es la inquietud suya, doña? La inquietud mía es qué tanto me falta a mí para hacer como entregarme más a la doctrina, de pronto ascender, sí, algo como así, no sé si Tu me hago inquietud, entender, tu Como si está inquietud en es el más camino correcto. espiritual, como ¿no? si estoy en el camino Como si está en el camino correcto. correcto, sí, o sea que yo, O sea, no es bien si no está en el camino correcto, sino si está acertando Más. en el trabajo. O sea, así, que o sea, si va bien o va Si mal. va bien, eso, si va bien, sí, más bien. sí, o sea que, pues de que no necesariamente tiene uno que estar, eh, ¿cómo te digo? Bueno, te entiendo. Un fanático, sino como ser como hacer las cosas como bien, como ayudar a la comunidad, como tratar de eliminar ciertos egos, ¿sí? Ok, Porque sí, nosotros hemos trabajado eso con Josué, o sea, hemos eliminado ciertos egos que nos hemos dado cuenta que nos ha servido. ok. ¿Cómo es que se llama usted, María Janet doña Castro. Marillane? Sí, porque es que el nombre me ha olvidado. Entonces, doña María Llané, pues conectémonos. Usted está conectada conmigo y yo contigo, ¿sí? De Sí, señor. forma respetuosa, vamos en este momento aquí a través de estas sagradas cartas del tarot y de acuerdo a lo explicado, Sí. pues bien conectada y pedimos al Espíritu Santo que tenga la bondad y la misericordia de poder darnos esa respuesta de acuerdo a la inquietud que tú tienes y que nos dé pues un panorama si realmente tú vas bien o hay algo que hay que corregir o hay algo que mejorar o, Exacto, o que te muestre, te indique, te dé unas señales para seguir avanzando por el exacto. camino correcto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok, señora Janet. Ok, bien. Esta es la carta que sale dándote unas posibilidades. Sí, Esta es la que me sale. Esta se llama la transmutación
y corresponde al loco del tarot. Ahora, ¿qué ocurre? Esta carta es una carta que nos enseña, o en este caso, de acuerdo a la inquietud tuya, dice la transmutación. Y dice 21 y aparece la letra Chin, que ya de eso hablamos hace un rato. Sí. Y aparece, pues de hecho, algo interesante acá, que dice Chin, clave o llave mágica, la runa Olin. Tendrías que ir a estudiar la runa Olin y te darás cuenta qué te va a decir. Y luego dice arriba el loco del tarot y dice desmoralización total para el mal. O sea, lo que te dice esta carta es trabaje con la energía de doña Janet, con su marido, Sí. haga su esfuerzo de transmutar la energía y cada día desaparecerá cualquier tipo de interés hacia lo negativo, hacia los gustos del ego, hacia las expresiones del ego, hacia la manifestación del ego, del error, del pecado, y se Ujú, abrirá más paso de conciencia, de entendimiento, de comprensión en ti, pero tienes que trabajar con esta potencia, con esta representación que nos dice transmutación. Lo que no se haga por ahí, pues realmente nos estancamos, no avanzamos. Es por medio de la transmutación. Y tú tienes inquietudes y quieres alimentar esas inquietudes, quieres crecer, quieres saber si avanzas, pues el avance tuyo es por ahí. Si realmente quieres ver hechos y ver que la cosa vale la pena continuar, es ujú. que te le metas cada día con más trabajo y más respeto al trabajo de la castidad. ¿Ok? Ese sería, pues, de hecho, como el panorama general que te está diciendo esta consulta y te recomiendo que vayas al libro del maestro y busques esta carta, la Sí. estudies y hagas tu propia reflexión porque, pues, aquí hay mucho más para estudiar, pero Ujú. la inquietud tuya es exacta. ¿Cómo estoy? ¿Por dónde debo continuar para seguir? Aquí te lo está diciendo, transmute la energía que por ahí es donde realmente está el verdadero efecto de lo que tú quieres lograr a nivel espiritual. Ah, bueno. Profe, de dónde le dio la carta 21? Cómo la halló? Aquí en el procedimiento y barajando las 22 mayores. O sea, la sacó o sea, energéticamente usted la sacó así, Ujú. le dio esa carta. Sí, La señor. sacó, digamos que cualquiera y le dio esa. Sí, claro, es como hacer el procedimiento. Que pasa es pues, que aquí ya estoy en otro nivel diferente, pero es hacer el procedimiento pidiendo, a ver, de acuerdo a la inquietud, y pues que Dios iluminara cuál era la carta de acuerdo a la inquietud que tiene ella, para tratar de darle una orientación, ¿ok? O sea, pidiendo la asistencia e iluminación, le dice, Como les expliqué hace un momento, son los procedimientos. Siempre tiene que ir pidiendo la asistencia y la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, que ilumine y que dé respuesta a la pregunta que se está haciendo y que muestre, enseñe esa respuesta a través del tarot como maestro de sabiduría para poder yo entenderla, comprender qué me quiere decir, que pueda intuir qué me quiere decir para mi propio bien. ¿Me entiendes? sí, Sí, señor, señor. Ok. sí, señor. Bueno, muchachos, Muchísimas gracias, muchas hasta, gracias, Muchas profe. gracias. culminamos hasta aquí. Si hay Profe, alguien que quiera despedir, concluir, porque ya terminamos el tiempo, ya nos pasamos. yo los sé. Una preguntota. Bueno, no es pregunta. Quería ver qué posibilidades hay que nos indicara cuál es el video. Yo la verdad no me hago bolas con tanto video que tiene, profesor. Ok, Perdón. Y ahorita, agradeciendo, de verdad la clase estuvo sensacional. ok. Paso inmerencial. Gracias a ti, a todos, y ahorita lo compartimos ahí en el grupo del video para que lo revise. Es cortico. Gracias a todos ustedes, muy amable por su participación y nos vemos en la próxima clase. Que descansen.
Paz Muchas gracias, profesor, inferencial, muy amable. gracias. Nos vemos en la Bien, próxima. interesante. Muy gentil. A todos ustedes, Gracias, profe, muy amable. un feliz descanso. Gracias, profe. Igualmente, profesor, muchas gracias. Muchas Bien. gracias. Listo, nos veremos pronto.